Todo comenzó una noche tranquila, cuando las estrellas brillaban más intensamente que nunca. Salí al patio para tomar un poco de aire fresco, sintiendo cómo la brisa fría acariciaba mi piel. Era una atmósfera inusualmente pesada, como si el mundo se estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando lo vi, un destello en el cielo, un objeto que cruzó rápidamente, dejando una estela luminosa. Al principio pensé que era un satélite o un avión, pero su movimiento no se parecía a nada que hubiera visto. Decidí no darle demasiada importancia, pero en los días siguientes, las noticias comenzaron a circular. Reportes de avistamientos de luces en el cielo proliferaban en la ciudad. La gente estaba intrigada, pero también asustada. Las redes sociales estallaban con imágenes y videos, muchos de los cuales parecían genuinos. Recorría las publicaciones con curiosidad y escepticismo, intentando discernir lo real de lo fabricado. Una noche, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, decidí salir nuevamente al patio. Era un cielo claro y la brisa, aunque fría, era reconfortante. Me recosté en una silla, mirando hacia arriba, disfrutando del silencio nocturno. Entonces, un sonido, un zumbido bajo y casi imperceptible llenó el aire. Busqué el origen del sonido y lo vi, un objeto oscuro y alargado flotando en el aire. Estaba tan cerca que podía distinguir detalles en su superficie. No tenía luces ni insignias. Era una forma siniestra. El zumbido se intensificó y de repente el objeto descendió rápidamente, quedando suspendido a pocos metros sobre mi cabeza. Entré en pánico, intentando entender si realmente estaba viendo lo que creía. Un rayo de luz se proyectó hacia mí desde el objeto y todo a mi alrededor se volvió blanco. Sentí que mi mente se nublaba y, por un momento, perdí la noción del tiempo y del espacio. Cuando volví en mí, el objeto había desaparecido, pero el silencio era abrumador. Me costaba creer que lo que había experimentado había sido real. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Las luces en el cielo continuaron durante semanas y la paranoia comenzó a apoderarse de la gente. Se hablaba de desapariciones, encuentros extraños y de una creciente sensación de miedo colectivo. No pude evitar buscar respuestas. Cada noche me encontraba en el patio, mirando al cielo. Pero ya no era solo curiosidad, era una necesidad imperiosa. La atmósfera se volvió densa. Los murmullos de los vecinos comenzaban a llenarme de inquietud. Todos parecían estar esperando algo, como si estuviéramos en una cuerda floja, a punto de caer al abismo. La sensación de que algo grande se avecinaba se apoderaba de la ciudad. Lo que había comenzado como un fenómeno extraño se convertía rápidamente en un ciclo de temor e incertidumbre. No podía escapar de esa realidad. La inquietud me llevó a investigar más. Hablé con amigos y conocidos, algunos de los cuales habían tenido experiencias similares. Las historias variaban, pero todas compartían un hilo común, una conexión inexplicable con lo desconocido. Con cada relato, mi miedo crecía, y al mismo tiempo, una extraña fascinación me mantenía despierto por las noches, contemplando el cielo, esperando respuestas que nunca llegaban. La tensión en la ciudad se volvió palpable. Los avistamientos se convirtieron en algo cotidiano. Algunos incluso comenzaron a hacer vigilias nocturnas, organizando grupos para observar el cielo. Sin embargo, las luces que antes parecían fascinantes ahora eran motivo de terror. Las historias de desapariciones se multiplicaban y la gente murmuraba sobre seres extraños que acechaban en la oscuridad. Las calles se sentían vacías y llenas de miedo, y la atmósfera se tornó pesada y opresiva. Una noche, mientras observaba el cielo desde el patio, noté que un grupo de personas se acercaba. Eran conocidos,
pero sus rostros estaban marcados por la ansiedad. Me invitaron a unirme a ellos en una reunión clandestina en un viejo edificio abandonado a las afueras de la ciudad. Acepté, movido por la necesidad de entender lo que estaba sucediendo y por la creciente inquietud en mi pecho. El lugar era un refugio para los asustados. En la penumbra compartían sus experiencias. Hablaban de encuentros cercanos, de luces que les hablaban en un lenguaje extraño, de visiones de un futuro oscuro. El ambiente se tornó sombrío y mi corazón latía con fuerza. Un hombre mayor, con una mirada profunda y cansada, comenzó a contar su historia. Aseguró haber sido llevado a bordo de una nave. Dijo que los seres que encontró eran fríos y calculadores que parecían tener un propósito definido: observarnos, analizar nuestros miedos y finalmente tomar lo que les pertenecía. Las palabras resonaron en mi mente como un eco persistente. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba en marcha, algo que no podíamos comprender del todo. La reunión se tornó más intensa a medida que la paranoia aumentaba. Algunos afirmaban que los seres ya estaban entre nosotros, que se habían infiltrado en la sociedad, observándonos desde las sombras. Había quienes aseguraban que podían identificarlos por sus miradas, vacías y calculadoras, como si sus almas estuvieran ausentes. La atmósfera se tornó densa y angustiante. Cada crujido del edificio parecía amplificarse, como si el lugar mismo estuviera vivo y consciente de nuestra desesperación. Justo cuando el pánico comenzaba a apoderarse de todos, una explosión de luz iluminó el exterior. Todos corrimos a la ventana y lo vimos. Un objeto flotante, similar al que había visto aquella noche, brillaba intensamente, como si estuviera llamando a las personas hacia él. La multitud se congeló en el tiempo y comprendí que lo que había comenzado como un simple avistamiento se había transformado en algo más, algo inminente, algo que no podríamos evitar. El objeto comenzó a descender y una voz resonó en mi mente, clara pero incomprensible. La desesperación llenó el aire. Sabíamos que habíamos cruzado una línea sin retorno. Cada persona a nuestro alrededor parecía atrapada entre el miedo y la fascinación, sin saber si acercarse o huir. La noche se volvió oscura y el miedo nos envolvió, dejando un rastro de incertidumbre en el aire. La sensación de estar al borde de un descubrimiento aterrador se volvió abrumadora, y todos, incluidos yo mismo, nos preguntábamos si habíamos sido elegidos para algo mucho más grande y siniestro. Los días que siguieron a la revelación fueron una espiral de caos. La ciudad, antes vibrante, se convirtió en un campo de desolación. La gente desaparecía en la noche, arrastrada por la oscuridad, y el miedo se convirtió en nuestra única compañía. Las luces en el cielo se intensificaron y un sentimiento de desesperanza se apoderó de todos. Intenté encontrar consuelo en aquellos que alguna vez consideré amigos, pero sus rostros reflejaban la misma ansiedad que sentía. Una noche, mientras vagaba por las calles desiertas, escuché un zumbido familiar, la misma vibración que había sentido aquella primera noche. Me dirigí hacia el sonido, impulsado por una mezcla de miedo y determinación. Caminé hasta el parque donde solía reunirme con otros. Allí, bajo un cielo cargado de estrellas, el objeto estaba nuevamente presente, suspendido en el aire, como un monstruo acechando. Un grupo de personas se congregó a su alrededor. Miraban hacia arriba con expresiones de fascinación y horror. Algunos murmuraban, otros simplemente se aferraban a sus seres queridos. Al acercarme, una sensación de frío recorrió mi espalda. No podía quitarme la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. La voz que había escuchado en mi mente regresó, más fuerte y clara que nunca.
Decía que había llegado el momento de la verdad, el momento que habíamos temido. De repente un rayo de luz se proyectó hacia el suelo, creando un círculo brillante que parecía atraer a quienes estaban cerca. Instintivamente retrocedí, pero algunos se acercaron, como si un poder invisible los llamara hacia el centro. La desesperación y la confusión se apoderaron de mí. Las luces comenzaron a vibrar y las sombras a alargarse, como si todo a mi alrededor se estuviera deformando y retorciendo. Un grito desgarrador rompió el aire. Me volví hacia el origen del sonido y vi a una persona que había sido absorbida por la luz. Su cuerpo se desvaneció, como si nunca hubiera existido. El terror se apoderó de mí y corrí sin mirar atrás. Mientras escapaba, las luces comenzaron a multiplicarse, iluminando la noche con un resplandor sobrenatural. Las voces llenaban el aire, un murmullo constante que se intensificaba y amenazaba con romper mi cordura. Llegué a casa, mi corazón latiendo desbocado. En la oscuridad, la realidad se desdibujaba. Estaba atrapado entre lo que sabía y lo que había visto. La noche se convirtió en un torbellino de visiones y pesadillas. En cada rincón sentía que los seres me observaban, esperando el momento adecuado para actuar. Comprendí que no éramos solo testigos de su llegada, éramos parte de un juego mucho más grande, un juego en el que la humanidad había sido condenada a jugar el papel de presa. Las luces seguían brillando en el cielo, un recordatorio constante de que no podíamos escapar. Lo que comenzó como una curiosidad se transformó en un ciclo interminable de terror, y entendí que el verdadero miedo no era la llegada de los alienígenas, sino el hecho de que, tal vez, ya estaban aquí, ocultos en la penumbra, esperando su momento para tomar lo que era suyo.